los otros discípulos he mencionado, se agarraron de la tabla, se agarraron de la barra, de esta barca no me suelto. Criticamos a Pedrito, pero fue el único atrevido. ¡Pum! Soltó la mano, soltó el pie y empezó a caminar. Es cierto que se empezó a hundir porque quitó su mirada del Señor, pero fue el único que experimentó la mano tierna y poderosa de Jesús, que lo incorporó y lo regresó a la barca. Amén. Necesitamos hombres de fe, mujeres de fe. Entonces dice de nuevo: luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta norte. La puerta norte es nuestra mente con nuestros pensamientos. Porque hay muchos católicos o cristianos que no avanzan espiritualmente? ¿Por qué no miran la gloria de Dios? ¿Por qué no ven la manifestación de los milagros y de las señales que en San Marcos capítulo 16 nos dice claramente que el que cree en mí van a ver que brotan ríos de agua viva? Por supuesto, está en San Juan capítulo 7, pero también nos hablan los signos: impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, tomarán algo venenoso y no les hará daño, expulsarán demonios. ¿Por qué no vemos esos signos sobrenaturales? Porque muchas veces se interpone nuestra razón. No quiero soltar el terreno de la lógica humana. Y si alguien quiere ver los milagros sorprendentes de Dios, necesita dejar a un lado, a los pies de Cristo, el razonamiento. Porque cuando nosotros humillamos nuestra razón, entonces empezaremos a ver la gloria de Dios en el mundo sobrenatural. ¿Quiénes lo desean? Que le den un cariñoso aplauso al Señor. Amén, amén. Entonces vuelvo a repetir: luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta norte, me hizo dar una vuelta fuera hacia la entrada exterior que miraba al oriente, y un pequeño chorro de agua brotaba por el lado sur de la entrada. Un pequeño chorro. Esa es la pregunta que quiero hacerte en esta tarde, querido hermano. Tanto tú y tú, el que está ahí atrás, aquí adelante. ¿Qué tanta agua está brotando de tu interior? ¿Qué tanto has dejado tus razonamientos para empezar a caminar en la fe, en lo sobrenatural, en la palabra viva y eterna del Señor? En el versículo siguiente vamos a encontrar, hermanos, 4 grupos de personas. Y con toda honestidad y con toda sinceridad, cada uno de los que estamos aquí, por favor, díganme en qué grupo se encuentran. Escuchen la palabra del Señor. El hombre salió hacia el oriente, con una cuerda en la mano, y midió 500 metros. Quiero decirles, hermanos, que en el derecho canónico está establecido que todos los templos deben de estar orientados hacia el oriente, porque está buscando el sol de justicia. Ya por el terreno y muchas cosas que han pasado modernamente, entonces ya no puede todo el templo, pues por lo menos el altar principal de todas las iglesias católicas tiene que estar dirigidas hacia el oriente, en la dirección de Dios, el sol de justicia. Entonces dice: el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar la corriente, y el agua me llegaba a los tobillos. Primer grupo. ¿Agua dónde? A los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente, del agua me llegaba entonces a las rodillas. Segundo grupo. ¿Hasta dónde le llegaba el agua? Midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente, el agua me llegaba a la cintura. Tercer grupo, a la cintura. Midió otros 500 metros y la corriente era ya un río que no podía atravesarse. Se había convertido en un río escuchen, tan hondo que solo podía cruzarse a nado. Esta es palabra de Dios. ¿En qué grupo estaré? Y aprovecho de una vez para leerles el versículo número 6, para que nos detengamos después en los versículos anteriores. Entonces me dijo: fíjate bien en lo que has visto. Después me hizo volver por la orilla del río. Cuando dice la palabra de Dios, fíjate bien en lo que has visto, esta no es una visión ligera que debemos de pasar por alto. Hay demasiado simbolismo. Y le está diciendo: fíjate bien, porque en lo que te he mostrado hay una instrucción, hay una lección, hay una revelación.
Y hermanos, nosotros estamos abiertos a la revelación de Dios. A ver, ¿quiénes están abiertos a la revelación de Dios? Una foto, sonrían, gloria a Dios. Entonces, si estamos abiertos a la revelación, miremos qué es lo que nos está diciendo hoy la palabra de Dios. Primer grupo, los que le llegaba el agua, ¿hasta dónde? A los tobillos. ¿Quiénes son los católicos o cristianos que le llega el agua hasta los tobillos? Son los católicos de nombre. ¿Conocen alguno de ellos? Lamentablemente, dice que ya son más de 1.100 millones de católicos en todo el mundo y lamentablemente ahí se encuentra el mayor porcentaje. Millones de hombres y mujeres que se llaman católicos, pero realmente casi no tienen nada de fe. Son personas solamente de nombre que viven más en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, que en las cosas de Dios. Ellos son los que controlan su agenda, ellos son los que controlan su vida y sus finanzas y su familia. Todo lo hacen ellos mismos y son personas que son autosuficientes y que caen con gran facilidad en soberbia. Y decía Conchita de Armida, esta gran mística del siglo XX y que es de México, y es patrona también. Nosotros tenemos 14 patronos en el Centro Misionero Católico Internacional. Conchita de Armida decía que uno de los pecados más difíciles de detectar es la soberbia. No nos damos cuenta que somos soberbios. Y una de las formas de detectar la soberbia es que yo tengo un espíritu de independencia hacia Dios. Yo hago las cosas como yo quiero, cuando yo quiero y como me da la gana. Eso es soberbia, la sangre de Cristo. Ahí se encuentran muchas personas que el agua les llega a los tobillos. Segundo grupo, ¿les llegaba a dónde? A las rodillas. Pues ya son otros 500 metros que están avanzando y por lo menos ya le está llegando el agua a las rodillas. ¿Quiénes son estas personas? Son católicos que tienen su relación con Dios solamente en fechas específicas. El día de la Virgen, ahí se aparece. El día Viernes Santo, el día de Navidad, Nochebuena, se les mira. El santo de la parroquia y después ya no aparece. Agua hasta las rodillas. E incluso me atrevería a decirles que en este segundo grupo se encuentran aquellos que solo son de domingo. El domingo van a la iglesia y el lunes se olvidan de lo que predicó el padrecito, la homilía. Que yo he hecho esta prueba y le he preguntado incluso a servidores y a líderes del retiro: a ver, díganme, ¿de qué predicó el padre ayer? Ya que estuvo bien bonito. No le estoy preguntando, a ver, ¿qué fue lo que...? Y se empiezan a ver y se ponen nerviosos. Muchas veces nos sucede ello. ¿Qué quiere decir? Que no meditamos en la palabra de Dios, que nos pasa de largo. Incluso quiero contarles pues un antitestimonio, no es testimonio, un antitestimonio que a mí me contaron en Estados Unidos, que daba muchos retiros, de una secta cristiana de morenos, de negritos, que ellos durante la semana eran libertinos, mal hablados, tomaban, miren, era una cosa tremenda, hacían lo que les daba la gana. Pero el día domingo se ponían el traje de cristianos. Y el día domingo se iban a golpear el pecho. Y el día domingo se tiraban al suelo y gritaban y pedían perdón y hasta derramaban lágrimas de cocodrilo. Pero el día lunes se secaban los pies y las rodillas y volvían otra vez a la mundanidad, a la carnalidad. Este ejemplo que estoy dando muchas veces nos puede pasar a nosotros, que somos católicos de solo el domingo, pero el lunes y el martes y el miércoles, eso quiere decir que el agua ¿a dónde nos está llegando? A las rodillas. Misericordia. Tercer grupo, ¿a dónde le llegó el agua? A la cintura. Estos son los cristianos que podría decirles, hermanos, muy enfermizos, y no solo del cuerpo, sino ante todo del alma. Imagínense que el agua le llegaba a la cintura. Si tú, querido hermano, haces la prueba de meterte en un río o en un lago y pasas por varias horas con el agua hasta la cintura, la temperatura del agua es una y la que está fuera de tu cuerpo es otra, y eso da como resultado que te vas a enfermar. Por supuesto hay personas que se ponen a nadar y entonces no les va a pasar, pero si ustedes hacen la prueba, la mitad del cuerpo metida en el agua y la otra mitad fuera, te enfermas. Si pasas así varios minutos o varias horas. Lamentablemente muchos católicos
se llaman a ellos mismos muy equilibrados. No hay como ser equilibrado, un poquito del mundo y un poquito de la carne y un poquito de las cosas de Dios, y son tan equilibrados que tienen el agua hasta la cintura, y bíblicamente estos son los tibios. Y sabemos que la palabra de Dios habla muy duramente contra los tibios, que el Señor los va a vomitar de su boca. Líbranos, Señor, de ser católicos que les llegue el agua hasta la cintura. Misericordia divina. ¿Saben ustedes que un capitán que está dirigiendo su barco nunca lo va a dejar que se quede, digamos, hasta las rodillas o hasta la cintura, porque sabe que su barco se va a rayar o se va a quedar trabado, lo que se conoce como encallado? Un capitán verdadero lleva su barco a aguas profundas, porque si no, quedará como un monumento de que su barco quedó encallado de ser un mal capitán. Ahora, cada uno de nosotros necesitamos que Jesucristo sea el capitán de capitanes de nuestra barca. Yo no quiero que mi barca se mueva hasta los tobillos el agua, ni siquiera hasta las rodillas, ni a la cintura, sino quiero que mi capitán de capitanes me lleve a aguas profundas. Entonces entramos en el cuarto grupo. Y el cuarto grupo, que dice que el agua era tan fuerte que ya no se podía cruzar caminando, sino ¿cómo? Nadando. Este es el grupo de los cristianos renovados y llenos del Espíritu Santo, y le pido al Señor en esta tarde que cada uno de nosotros anhelemos ser de este cuarto grupo. ¿Y cómo lo logramos? Con el capitán de capitanes, Jesucristo el Señor. Fuerte el aplauso para Él. Amén, amén, amén. De nuevo, hermanos, ¿quiénes de ustedes quieren pertenecer a este cuarto grupo? Es ahí donde vamos a ver los ríos de agua viva brotando y haciendo maravillas. Ustedes levantaron las manos, entonces quiere decir que para lograrlo, por favor, hermanos, quiero que pongan atención. Voy a darles unas pequeñas clases de natación, ya que ustedes quieren navegar en aguas profundas. Lo primero, no se puede caminar en aguas profundas. ¿Por qué? Porque el enlace molecular, escúchenme los que han estudiado en el colegio, química, en la universidad, el enlace molecular de la tierra es diferente al del agua. El de la tierra están profundamente unidos que yo puedo caminar, pero el agua están muy separadas, y entonces ¿qué da como resultado? Que nos hundimos. Segundo, seguimos estudiando clases de natación. Para poder nadar hay que soltar, sí, hay que soltarse y dejar el miedo y la tensión. ¿Cuántos de ustedes saben nadar? Levanten la mano. ¿En qué edad aprendiste a nadar? Saben, a mí me enseñaron a nadar, para gloria de Dios, enfrente de la casa de mis padres había una piscina muy bonita de un club privado. Entonces yo aprendí a los 6 años. Pero los que han aprendido a nadar, recuérdense cómo fue al principio, la primera clase que lo metían. Uno tenía miedo, uno se ponía tenso, se ponía rígido, y por ponerse de esa manera, ¿qué pasaba? Se empezaba a hundir. ¿Qué necesitas, hermano? Soltar el miedo. Tienes que empezar a confiar. Los que confían en Dios podrán empezar a nadar. Para poder caminar, no solo flotar vertical, me humillo y estoy en forma horizontal, postrado. ¿Quiénes han visto ustedes cuando se ordena un sacerdote o una religiosa? Muchas veces se ponen postrados a lo largo, que es hermoso. Yo necesito, hermanos, humillar mi intelecto para empezar a caminar en el Espíritu. Por favor, aprendan esta enseñanza. Estamos hablando de desatando los ríos de agua viva. Mientras tú o yo estoy tocando fondo, estaré caminando en la carne y tendré frutos carnales que no liberan, que no sanan. Pero cuando yo ya no toco fondo, es que estoy humillando mi intelecto. Ya no llevo yo el control, ya no llevo yo mi ritmo, sino que ahora yo me solté en las aguas impetuosas del Espíritu, y es el Espíritu Santo quien me está dirigiendo y guiando a mí. Y vi que en las dos orillas había muchos árboles. ¿Qué fue lo que vio? Que había muchos árboles, porque en el versículo anterior decía, después me hizo volver por la orilla. O sea,
después de que tu hermano y yo nos arriesguemos a tomar el cuarto grupo, de los que nadan, los que unían su intelecto y van nadando en las corrientes del Espíritu, el Señor nos ofrece, y vi que en las dos orillas había muchos árboles, había vida. Podemos proclamar con fe que Dios es vida, el diablo es muerto. A ver, díganlo conmigo, a ver que se nos grabe. Dios es vida, el diablo es muerto. Otra vez, Dios es vida, el diablo es muerto. Cuando yo nazco del Espíritu, voy a empezar a darme cuenta que todo lo que está a mi alrededor, como lo que está dentro de mí, tiene vida. ¿Quiénes de ustedes quieren ver vida? Que todo reverdece, florece y fructifica. Si yo, hermano, estoy en el cuarto grupo, voy a empezar a ver esa vida. Yo necesito ver esa vida en abundancia que solo Jesucristo en su Santo Espíritu nos está ofreciendo. Ahora pasamos al versículo 8. Entonces me dijo: esta agua que corre hacia la región oriental, otra vez a la región oriental, fijando nuestra mirada en el sol de justicia, y llega hasta la cuenca del Jordán, de donde desembocará en el mar muerto. Cuando llegue allá, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte a donde llegue estas corrientes podrán vivir animales de toda clase y muchísimos peces, porque el agua de este río convertirá el agua amarga en dulce, en agua dulce, y habrá todo género de vida. Vida. Qué tremendo este versículo, estos dos versículos que acabo de proclamar. Nos está hablando de que esa agua que estaba brotando del oriente va a llegar al Jordán, y el Jordán, la traducción de Jordán es río perenne, que nunca se seca. Pero el Jordán tiene un significado también espiritual, es hacer las cosas como Dios quiere y como Dios manda, no como yo quiero. Por eso se recuerdan ustedes que Amán, cuando le mandó el profeta que se sumergiera en el río, y no hay mejores ríos en Siria. Sí, era cierto, los ríos de Siria eran cristalinos, pero esos ríos de Siria representan hacer las cosas como yo quiero, no como Dios quiere. El profeta le mandó que se tenía que sumergir en el Jordán, y cuando obedeció, la lepra que tenía le fue quitada. Nosotros, al obedecer la palabra de Dios, hay lepra que nos ha dejado insensibles al Espíritu de Dios, que nos quiere dirigir a la derecha, a la izquierda, que nos detengamos, que meditemos más, y no somos sensibles al Espíritu de Dios porque no hemos aprendido a obedecer. Espíritu Santo, ayúdame, yo quiero obedecerte a ti. Amén. Y entonces nos dice aquí, estoy en el versículo 8. Estas aguas corrientes llegan a la región oriental y llegan hasta la cuenca del Jordán, de donde desembocará en el mar muerto. Qué extraño, unas aguas tan cristalinas, tan limpias, tan hermosas, van a llegar ¿a dónde? Al mar muerto. El mar muerto está a 400 metros debajo del nivel del mar, no tiene desagüe, es un mar seco totalmente, no hay vida, no hay algas, no hay nada, 7 veces más sal que cualquier otro mar. Y ahí llega el agua, pero hay una promesa que dice: cuando llegue allá, el agua del mar se volverá dulce. ¡Qué promesa! Una profecía de 2600 años. Y hermanos, quiero decirles, por favor, abran sus oídos, no se me distraigan. Estamos viviendo en un gigantesco mar muerto. Y el Espíritu de Dios está buscando hijos de Dios que se dejen tomar por sus corrientes de agua para que impactemos, escucha bien, impactemos los mares muertos. Hay demasiados mares muertos a nuestro alrededor, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde estudiamos, en nuestro vecindario, en la sociedad. Hay demasiados mares muertos que, con la ayuda del Señor, que ha hecho su morada dentro de ti, te manda a impactar los mares muertos para que se vuelvan agua dulce. ¿Estás dispuesto a dejarte tomar por el Señor para que ese milagro se opere en tu vida cada día? Amén. Amén. Hermano, de hace muchos años atrás, yo lo pastoreaba, pero después no se dejó pastorear. Era un dirigente, muy buen dirigente, y predicaba muy bien con los jóvenes. Pero lamentablemente cayó en un error, lo traté de corregir y no se dejó corregir.
Resulta que él decía que la forma de evangelizar de él era haciéndose como los compañeros de la universidad y los compañeros de su trabajo. Y que así los evangelizaba después, ya que los había ganado, se los llevaba para Cristo. Y le dije, tremendo, ten cuidado, porque no necesariamente, no es así. Yo me tengo que hacer de la oscuridad para después jalarlos a la luz. Pues sí, ¿cuál fue el resultado? Este joven tomaba, iba a discotecas, estaba celebrando todo en una forma así extraña, y el resultado fue que él no impactó a los mares muertos de sus amigos. Sus amigos lo impactaron a él. Este era un joven que ya estaba casado, se divorció de su esposa, embarazó a otra muchacha y actualmente es un alcohólico. Miren cómo las desviaciones espirituales nos pueden hacer daño. Él decía que a través de tomar, de ir a discotecas, de ganarse a sus amigos, después los quería jalar hacia Dios. Y lamentablemente, en vez de él impactar a sus amigos del mundo lo impactaron a él. Aquí hay una enseñanza. Si tu familia, que está fría, si tu trabajo, compañeros de trabajo o de estudio, o vecindario, que hay tantos chismes, no los estás impactando tú a ellos con la verdad de Cristo, quiere decir que ellos te están impactando a ti. Dios me libre. Tenemos que ser sal de la tierra, tenemos que ser luz del mundo. Pero mucha gente, en vez de impactar los mares muertos, se están volviendo hombres y mujeres muertos, tienen fama de vivos. El mismo Jesucristo se lo dijo a los fariseos. Los fariseos conocían de la ley, conocían el Torá, hablaban de Yahvé, pero sin embargo ellos estaban muertos. Tienen fama de vivos y son sepulcros blanqueados, bonitos por fuera y podridos por dentro. Dios nos libre de caer en ese error. Misericordia. Seguimos leyendo la palabra de Dios. En el versículo 10, desde Engadi hasta Englaín habrá pescadores, y ahí podrán secar sus redes, y habrá ahí tanta abundancia y variedad de peces como en el mar Mediterráneo. Estos dos nombres tan extraños hebreos son los extremos del mar Mediterráneo, muerto, que dice que ahí van a estar los pescadores. Este versículo nos habla de la gran cosecha. Se avecina una gran cosecha espiritual y Dios está reuniendo a sus hijos para tirar las redes y atrapar almas y llevarlas a Cristo Jesús. ¿A ti te gustaría ser uno de esos escogidos que lleven la buena nueva? Que mi tesoro más grande e incomparable es Jesucristo. Si yo lo estoy haciendo, se me va a notar y van a ver las personas que están a mi alrededor cómo el Señor me está llevando a tirar las redes, porque dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 4, versículo 35, alzad la vista a los montes y ved que ya están listos, están blancos, listos para la siega, listos para la cosecha. Viene una cosecha grandísima y hay que aprovecharla. Estamos en un tiempo muy especial, pero les advierto, el enemigo se dio cuenta. Hay un hambre espiritual. Miren, hermanos, ustedes hoy entre semana, una tarde aquí reunidos, porque tienen hambre de Dios. Yo los felicito realmente. Y así puedo ver, en muchos países se está despertando con un hambre de Dios, los jóvenes, los niños, los adultos, los ancianos. Pero el enemigo, que se dio cuenta de eso, también salió al ataque para ofrecer comida que está adulterada. Y es cadena de psíquicos, brujería, horóscopos y tantas otras cosas que están ofreciendo al mundo, porque la gente, los hombres y las mujeres tienen hambre de Dios. Pero hermanos, necesitamos agudizar el discernimiento. Hoy le pido en esta tarde que cada uno de ustedes y yo podamos tener un nivel de discernimiento tan grande y tomados por el Espíritu de Dios, yo conozco qué es de Dios y qué no es de Dios, y que Dios me utilice para esta gran cosecha. Poder llevar muchas almas. ¿Quiénes anhelan llevar muchas almas a los pies de Cristo Jesús? Amén. Por eso está el Centro Misionero Católico. Una de las misiones, y sabe que la iglesia, toda la iglesia es misionera. Este es el mes de las misiones, octubre, y todo bautizado es un misionero. Nuestra función principal es llevar la buena nueva a las almas perdidas. Levanten la mano los bautizados. Gloria, tú eres un misionero. No solamente vienen a los hermanos servidores que traen aquí su camisita y por el todos podemos ser
misioneros y llevar almas a Cristo Jesús. Versículo 11. Pero en las ciénegas y pantanos no habrá agua dulce. Ahí quedará agua salada que servirá para sacar la sal. ¿Qué significa este versículo 11? La figura de ciénegas. ¿Qué es ciénegas? Yo me puse a investigar qué es ciénegas. Tal vez vamos a entenderlo más en una forma directa. Son charcos y pantanos llenos de lodo, ya sea un charco, una ciénega, un pantano. Ahí crece, que le decimos en Guatemala, no sé si aquí tiene mal significado, pero en Guatemala bichos, malos olores, insectos, zancudos. Es algo feo y desagradable. ¿Qué es una ciénega, un charco, un pantano? Es un lugar por donde antes corrió el agua y ahora ya no, se estancó. Dios nos libre de ser católicos estancados. Y es algo que el Señor me ha puesto en encuentros internacionales y me lo ha repetido muchísimas veces, que hay muchos católicos que antes vivían en el Espíritu y fluía el agua del Espíritu, pero de repente por una prueba, por una adversidad, por un contratiempo, por una herida profunda, se detienen y en ellos ya no está corriendo los ríos de agua viva. ¿Y se han convertido en qué? En charcos, en ciénegas, en pantanos. Dios nos libre. Y podríamos ver cómo es una persona que está así. Si tú llegas a un hermano, a un servidor, a una ovejita, y cuando sales de hablar con ella o con él, sales más cargado, más tenso, te contó el último chisme, como una papa caliente en la boca, lo sacó, y tú sales negativo, es que te acercaste a un pantano, a un charco. Y así hay muchos hermanos, en la parroquia, en los grupos, etc. Pero es fácil ver las ciénegas y los charcos de mi prójimo. Lo que me cuesta ver es que yo muchas veces me he convertido en un charco en mi mente, en mi corazón, en mi mente que se queda atrapada de recuerdos del ayer, o mi mente que está negativizada, o mi boca que siempre está confesando quejas y quejas y más quejas, o mi corazón que tiene resentimiento, se vuelve un charco. Pero hermanos, el día de hoy, bienvenidos a esta tarde de sanación y liberación. Si en algún momento de tu vida tú te has vuelto un charco, una ciénega o un pantano, hoy te tengo la buena nueva, que Jesucristo el Señor quiere desatar dentro de ti y dentro de mí los ríos de agua viva. Y todo pantano y todo charco y todo resentimiento, todo rencor, toda mala actitud sea arrastrada por las corrientes de agua viva. ¿Quién de ustedes lo desea? A ver, digan conmigo: voy a desatar, los ríos de agua viva que me sanan, que me liberan de todo pantano, de todo charco. En el nombre de Jesús voy a impactar los mares muertos y todo cobrará vida en Jesucristo el Señor. Amén. Fuerte el aplauso para Él. Voy a desatar los ríos de agua viva en mi corazón y todas esas emociones negativas de depresión, tristeza. He estado orando y el Señor me ha puesto que hay personas que se sienten muy deprimidas, muy cabizbajas, han caído en mucha melancolía. Desatemos los ríos de agua viva para que esas emociones negativas sean arrastradas, sean quitadas. Y si tú, hermano, estás con alguna dolencia física, te duelen las rodillas, desatemos los ríos de agua viva en fe, para que tus rodillas sean el día de hoy impactadas y sean bendecidas. Escúchenme, hermanos, el agua viva del Señor nunca enferma. ¿Me escucharon? Sí. El agua viva del Señor sana y libera. ¿Y qué necesito? Es creer firmemente en Jesucristo mi Señor. ¿Quiénes creen? Y hoy quiero pedirle al Señor que levante el nivel de tu fe. He traído otro CD que es complementario a este, que se llama Levantando el Nivel de la Fe. Este CD, que lo que estoy predicando está en el CD de esta tarde, que es Desatando los Ríos de Agua Viva que me sana. Pero hay otro tema que no me da tiempo a darlo, por supuesto, que se llama Levantando el Nivel de la Fe. La forma de desatar los ríos de agua viva es cuando yo tengo una fe firme y centrada en Jesús vivo. ¿Quiénes tienen fe en Jesús vivo? Amén. Vencedor de la muerte, vencedor del pecado, vencedor de las
tinieblas y vencedor de la enfermedad. Si tú tienes una fe firme así en Jesucristo hoy, hermano, y mañana que vengas a su presencia y pasado mañana y así sucesivamente, si yo tengo una fe firme en Jesucristo, se van a desatar esos ríos de agua viva y los voy a dirigir hacia donde necesito. ¿Estás enfermo en tus ojos? Desato esos ríos de agua viva para que arrastren toda enfermedad de tus ojos, lagrimal seco, que tienes miopía, que tienes ceguera nocturna, o bien estás enfermo de tu estómago. Desato los ríos de agua viva para que tu estómago, tu colon, tu intestino grueso y delgado reciban agua viva que sana. Por eso es que dice la palabra de Dios que donde pasaba el agua todo tenía vida. Y así, hermanos, en Jesucristo y en su Santo Espíritu. Por eso dice claramente en San Juan capítulo 7 versículo 37 en adelante: el que cree en mí, dice Jesucristo, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y si ustedes estudian esa cita bíblica de San Juan 7, 37 en adelante, se está refiriendo a Ezequiel 47. El cumplimiento de Ezequiel 47 que he leído es Jesucristo. Si yo tengo fe firme y verdadera y centrada en Jesucristo, hoy se desatarán esos ríos de agua viva. ¿Hacia dónde? Hacia un hueso, hacia unos nervios, hacia los riñones, hacia el páncreas, hacia el hígado. ¿Qué necesitas tú, hermano? Hoy voy a desatar en fe esos ríos de agua viva para que mi cuerpo, templo, experimente que Dios vida se sigue manifestando el día de hoy. Tengo fe en que el mismo Jesucristo de hace 2000 años, que hizo grandes milagros sobrenaturales, que impactó a Israel, es el mismo Jesús que hoy está en medio de nosotros. Y si yo tengo ese nivel de fe, de creer, hermano, agárrate de la silla, agárrate bien fuerte, porque hoy la gloria de Dios va a descender. No te he dicho que si tú crees, repito la frase que inicié, y se le abrieron los ojos y vio. No te he dicho que si tú crees, verás en la manifestación del poder de Dios. Necesitamos purificar nuestra fe. Señor, perdónanos, porque nuestra fe ha sido manchada, ha sido herida, se ha visto enferma. Pero yo quiero levantar el nivel de mi fe y centrarme en ti. Y hoy seré testigo de que los ríos de agua viva van a arrastrar. ¿Qué? ¿Estás herido internamente? ¿Estás decepcionado? Esos ríos de agua viva van a arrastrar todo lo malo y lo llevo a los pies de la cruz. Amén. Fuerte el aplauso para el Señor.